Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de Travesía acompañando al joven adulto. Qué alegría que nos esté acompañando en el día de hoy. Les saluda Edna Caicha de Mochila Católica y en esta ocasión solamente me acompaña Cristal. Así que, ¿qué tal, Cristal? ¿Todo bien? Hola, saludos a todos. Muy bien, gracias a Dios. Qué alegría que estés conmigo. Enid, pues mira, la excusamos debido a situaciones de salud, pero le deseamos una pronta recuperación, que pueda, pues mira, que se le vaya ya todo lo que tiene y que pueda restablecerse pronto a estos episodios de Travesía. Agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo tanto en Spotify como en YouTube. Seguimos con los comentarios, esas personas que nos hacen el acercamiento. Te cuento, Cristal, que hace poco estuve en una boda y salió el tema del podcast. Y vinieron y me dijeron, sí, mira, estoy escuchando el podcast. Y yo le decía, pues gracias por compartirlo, porque de esa manera sabemos que está llegando a distintas personas y hasta cierto punto pues está aportando de manera espiritual, pero también muy humana. Así que muchísimas gracias por siempre estar ahí presentes con cada uno de nosotros. Bueno, en el primer episodio, cuando estuvimos hablando sobre o definiendo sobre el perfil del joven adulto, estaba hablando sobre el tema de las emociones y cómo hasta cierto punto eso va influyendo en nuestra toma de decisiones o en nuestro día a día. E incluso ella llegó a mencionar que si nosotros no lo trabajamos, pues es la razón o es el impulso o la respuesta ante las distintas cosas que nosotros podemos estar pasando. Entonces, luego de eso, déjenme contarles que en el último episodio, al final, cuando ya terminó la grabación, nos quedamos hablando sobre precisamente la película Inside Out, que se volvió súper taquillera y destronó a diferentes películas a nivel, ¿verdad?, de historia y demás. Y nos quedamos hablando sobre si nos gustó la película o no. Así que ciertamente el tema de las emociones lo hemos visto bien presente en las redes sociales. Hay mucha gente que lo ha definido de distintas maneras, desde distintas perspectivas. A nivel espiritual, Cristal, yo he visto por ahí diferentes posts muy interesantes. Eso es así. Estuvimos hablando un rato sobre eso y eso es lo que vamos a estar haciendo durante este episodio. De hecho, hay una pregunta que hemos estado compartiendo con nuestros amigos que nos siguen a través del canal de WhatsApp de Travesía, acompañando al joven adulto. Y esta pregunta te la voy a tirar, Edna. Ya ellos Tíramela. han respondido. La pregunta es, ¿influyen las emociones en la vida espiritual? ¿Qué tú crees? Yo creo que sí y en muchos aspectos, pero principalmente voy a enfocarlo a lo mejor un poco en los espacios de oración. ¿Qué mucho influye en esos espacios de oración? Si estamos felices, estamos contentos, pues la forma de sentarnos a hablar con Dios es muy distinta que cuando a lo mejor estamos muy tristes. O a lo mejor esas emociones nos impulsan más una que otra. Posiblemente si estoy muy contento, pues no dedico tanto tiempo a la oración, pero cuando estoy triste, por decir dos emociones que recuerdo muy bien de la película y demás, pues ahí pues básicamente nos abandonamos en el Señor y así consecutivamente en diferentes áreas, cuando si vamos a celebrar misas, si vamos a algún retiro, alguna actividad de pastoral juvenil, siempre como que esa emoción, esa pompeadera que se siente. Así que, y digo pastoral juvenil, pero también en otros espacios de otras comunidades y movimientos, grupos apostólicos. Así que para mí que sí, o sea, como que somos seres integrales y ciertamente pues nuestro aspecto espiritual también está presente las emociones. ¿Y para ti, Cristal? Pues mira, definitivamente influyen muchísimo, como bien dice, en lo que es espacio de oración, pero también en otros espacios, en otros momentos durante nuestra vida de fe, ya sea incluso celebrando la Eucaristía, adoraciones eucarísticas, en alguna dinámica. De hecho, puede influir que quizás ese día yo no me siento bien y no quiero quizás participar de esa dinámica porque mi ánimo pues no es el mejor. Definitivamente que sí influye. Pero de lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no debe ser la razón por la cual hago o no hago las cosas, ¿verdad? En muchas ocasiones no tenemos ese estado de ánimo quizás el mejor y aún así tengo que salir a trabajar, tengo que salir a estudiar, tengo mis responsabilidades y en la vida de fe es lo mismo.
tengo que ir al grupo, tengo que nutrirme de la palabra, tengo que asistir a la Santa Eucaristía. No puede depender del todo de mi estado de ánimo, aunque sí influye. Esa es la diferencia que ya nosotros podemos ir viendo. Pero, ¿verdad? A mí me gusta siempre traer como que conceptos y contextos para poder entender un poquito más. Claro. Así que, ¿qué tal si hablamos de lo que son las emociones y vamos a ir conociéndolas poco a poco? Zumba, zumba. Usted es la experta en Pues, ese tema. ah, pues mira, bien básico. Para poder entender esto tenemos que saber qué son las emociones. Y las emociones no son otra cosa que son procesos que experimenta nuestro cuerpo para darnos una información. Típicamente, todas las señales que nos da nuestro cuerpo es para la protección del mismo, para proteger la especie, para cuidarnos a nosotros. Y esto nos ayuda a detectar espacios que pueden ser peligrosos, espacios que pueden traer bienestar, contextos que pueden ser para nuestro bien o contextos que simplemente de los que nos debemos estar cuidando, ¿verdad? Para eso son las emociones. Las emociones nos ayudan a proyectar algo para protegernos. Eso es biológicamente hablando. Pero Ajá. me crea la curiosidad y me viene la escena de la película precisamente de el hecho de que pues uno pensaría pues las emociones buenas, pero pues no decir emociones malas, porque no sé si existen emociones malas, creo que no, pero el hecho del coraje, la tristeza, también eso es para protegernos, o sea, como que no cabe en nuestra mente pensar que tengo que pasar por ese tipo de emoción para poder estar bien. Sí, no, definitivamente. Todas las emociones son importantes que las tengamos que experimentar. Y puede sonar completamente contradictorio cuando hablamos de la tristeza, incluso Ujú. cuando llegamos al cúmulo de estas emociones que pudiera provocar ansiedad, como lo vimos en la película, ¿verdad? Lo que es el Exacto. coraje, lo que es el temor, que muchas veces las personas lo ven como algo negativo, y lo que es la tristeza, esas emociones son sumamente importantes porque nuestra especie como seres humanos y como seres humanos integrales tiene que simpatizar de alguna manera. La tristeza nos ayuda a simpatizar, porque no necesariamente yo me voy a sentir triste por algo que me pasó a mí. Muchas Ujú. veces son las experiencias de otros las que me provocan esa tristeza. El coraje muchas veces no está relacionado al que yo tenga, por ejemplo, un desprecio hacia alguien o un odio hacia alguien. Muchas veces el coraje son por injusticias. ¿Y qué me invita a mí? Ese sentimiento de coraje, ¿ves? Que no necesariamente representa negatividad o aversividad. Muchas Ujú. veces representa el que esta emoción me está diciendo que yo tengo que hacer algo. Y es ahí donde nosotros tenemos que detenernos y tomar la mejor decisión para que la emoción se convierta en algo positivo o de bienestar, no en algo negativo, como típicamente vemos el coraje, por ejemplo, que lo vemos ya con agresividad, lo asociamos con violencia, entre otras cosas. Vale, vale. ¿Y existen emociones primarias y básicas? Cuéntame un poquito sobre eso. Pues mira, eso es bien interesante porque a veces pensamos que son estas emociones y ya, pero de repente tenemos lo que son las emociones primarias, que son que son productos de nuestra evolución, con las que hemos caminado desde la creación. Son esas emociones que ya tenemos de por sí. ¿Y cuáles son esas? Pues mira, el coraje, el miedo, la tristeza y la alegría. Pero también están las básicas. Esto es como los colores primarios y los colores secundarios. Esto es una comparación bastante En similar a eso eso. pensé, en eso pensé. Exactamente. Pues tenemos las emociones básicas, que son las mismas que acabamos de mencionar: coraje, miedo, tristeza y alegría. Y se añade lo que es la sorpresa y el disgusto. Que el disgusto lo vemos por ahí, uno de los personajes en la película, si no me equivoco, es esta chica de verde. Sí. Así que, ¿verdad? Tenemos estas emociones que tienen unas funciones. Lo que es la sorpresa y el disgusto tienen unas activaciones en nuestro sistema nervioso bien particular. Así que se consideran básicas porque a veces reaccionamos de manera innata. Y todo universalmente tenemos esta distinción de la sorpresa y el disgusto como especie humana que son. Así que es bien importante que entendamos que esto básico lo tengo yo aquí en Puerto Rico, pero lo tienen nuestros hermanos de la India, lo tienen nuestros hermanos del Asia, también como una respuesta que nosotros le llamamos respuesta a nivel cortical. Digo nosotros, ¿verdad? Porque como ya hemos escuchado en otros podcasts, pues yo estoy estudiando psicología y nosotros estamos bien familiarizados con esto de las emociones. Y ya sabemos que lo que es la sorpresa y el disgusto son activaciones corticales que dependen a veces más del gesto, más que de lo que está pasando. Así que Sí, yo sí. sé que a ti te sorprendió algo por cómo tú reaccionaste y ya eso es una respuesta innata y universal. Así que ya aprendimos que tenemos emociones primarias, que son con las que vamos productos de la evolución, y las básicas, que son las que se añaden a esta gama de emociones, que son innatas y universales. Qué interesante ese aspecto. Y el tema de la sorpresa que lo mencionaste, porque
Me acordaste a Santo Tomás cuando se sorprende de ver a Cristo resucitado, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Así que ojalá que no perdamos esa capacidad de sorprendernos ante los designios de Dios. Eso es así, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Concretamente, y así como en la vida de muchos otros santos podemos ver las emociones tanto de tristeza como de coraje, como de todas estas, ¿verdad? Experiencias propias del ser humano a las que le pudieron sacar un provecho y caminar en esa santidad, ¿verdad? A la que estamos todos invitados. Así que es importante que conozcamos bien nuestras emociones y que podamos enlazarlas. Y eso es algo que yo quiero hacer ahora, Edna. Sabemos bien que en la película de Inside Out se nos presentan las emociones básicas, particularmente en la primera, Ujú, en cierta manera también estas emociones que de repente aparecen en la vida de Riley, que es la protagonista, pero ya en esta segunda película hay como unas complicaciones y la cosa se pone como más intensa. Y aquellos que quizás no la han visto, le hacemos la invitación de que la vean. Y aquellos que la han visto, que nos puedan compartir un poco qué opinan luego de haber escuchado esto, sobre cómo se manifiestan estas emociones, particularmente en la adolescencia de Riley, y que nosotros ahora como jóvenes adultos digo, ahora yo entiendo por qué me pasó esto. O quizás ahora estoy aprendiendo sobre mis emociones, nunca es tarde, y puedo claro. asociarlo a diferentes experiencias de vida, pero no solamente quiero que se queden en la vida regular, cotidiana. Quiero Ujú, que lo podamos tratar un poco más también a nuestra vida de fe. Que esa fue la pregunta que le lanzamos a nuestros amigos por el WhatsApp y que respondimos hace algunos minutos. ¿Cómo podemos ver entonces estas emociones arraigadas, ¿verdad?, a nuestra vida de fe? Pues mira, yo les comparto que luego de haber buscado un poco más de información y un poco de conocer la emoción y cómo integrarla, vamos a comenzar con la alegría, que es la protagonista de la historia. claro, Tenemos a la alegría, la emoción de la alegría no es otra cosa que, ¿verdad?, que es este estado en el del momento. Yo creo que ustedes se lleven que las emociones van y vienen, las emociones son temporeras. Las emociones son algo que llegó hoy y no necesariamente va a estar todo el día ni va a estar una semana. Puede que mañana amanezca distinto en estado de ánimo. ujú, Eso varía día con día, situación con situación. Tenemos la alegría que podemos verlo desde una forma espiritual, representa la virtud que se encuentra en Dios. Es precisamente ese estado de alegría, esa emoción de alegría. En la fe católica, la alegría no es simplemente un sentimiento pasajero, y aquí lo estamos atando a la fe para claro. comprenderlo, sino que la alegría se convierte en una disposición del alma que surge del conocimiento y la confianza en el amor de Dios y su plan para con nosotros. Y eso no es otra cosa que al tener ese verdadero encuentro con el amado, poder reconocer que esa alegría está. Yo me atrevería a decir que más que una alegría es felicidad, ¿verdad? Porque ya la felicidad es ese estado del alma que en concreto, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, eso no se va, porque sabemos en quién tenemos nuestra confianza, ¿verdad? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Así que desde el aspecto de la fe, podemos traducir la alegría como esa confianza en ese plan, en esa voluntad del Señor, y esa alegría pues nos guía a esa esperanza y a la confianza en medio de cualquier desafío o situación que estamos viviendo. Así que ahí podemos ver la alegría desde otra perspectiva, no solamente en estos momentos de euforia, en estos momentos de emoción bien fuerte, donde todo me sale bien, en donde esto es lo que yo siempre quise, sino Ujú. también ver la alegría desde la realidad que nos ha tocado vivir, pero con la confianza y la mirada puesta en Dios. Es interesante lo que traes, o sea, mientras habla llegan distintos pensamientos. Primero, el escuchar al Papa Francisco o leer al Papa Francisco en la Christus Vivit, que es la exhortación que le escribieron a los jóvenes luego del Sínodo de los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional en el 2018, donde hay una parte que dice, en Jesucristo nace y renace la alegría. Y qué interesante el hecho de que recurramos a la fuente de la alegría para que siempre estemos alegres en el Señor. Entonces eso me lleva al segundo punto de lo que estabas mencionando. Muchas veces nos preguntamos, pues, cómo estas personas, por ejemplo, por traer un ejemplo, que viven en una zona pobre, siempre están alegres, si no es que cuentan con muchas cosas. Pero resulta que es porque viene desde una alegría más allá de lo material, es la confianza puesta en el Señor, de vivir en la fe de acuerdo a su realidad y su peculiaridad. Entonces, muchas veces podemos confundir el tema de la alegría con el tener muchas cosas, cuando en realidad, pues es Jesucristo el que debemos de tener para vivir plenamente felices. Así mismo, y qué bueno que lo traes, ¿verdad? Para darle contexto y darle quizá un ejemplo más concreto a todos los que nos están escuchando sobre cómo se nos invita a vivir la alegría plena, ¿verdad? Es más allá Exactamente.
de verlo como una emoción básica en la película, por ejemplo, que lo plasma muy bien y concretamente, sino más bien traducido a la vida de fe y cómo estamos invitados todos a vivir esa experiencia de alegría. Yo creo que ese es el Exactamente. mensaje que nos trae. Y lo Ahora, contrario a la alegría, ¿sería entonces la tristeza? pues mira, en términos de emociones sí, sería lo contrario. Incluso podríamos decir que hasta el coraje podría ser lo contrario, porque siempre asociamos la tristeza con la alegría en la contraparte, ¿verdad? Cuando hablamos emocionalmente, Ujú. sí, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es alegría, tristeza, sí es lo contrario a la tristeza. En este caso, habíamos mencionado al inicio, antes de comenzar el podcast, que siempre veíamos la tristeza como algo negativo, ¿verdad? Y definitivamente esa es la percepción que se nos trae también a través de la película, que la tristeza es algo completamente negativo, que no está bien. Sin embargo, la tristeza es sumamente importante vivirla adecuadamente y hay que dejarse sentir y hay que permitirse sentir esa tristeza. En este caso, aunque a menudo, ¿verdad?, percibimos la tristeza como algo negativo, como lo plantea la película, la tristeza juega un papel sumamente importante, recordando esta necesidad, ya hablando de un aspecto más espiritual, de redención y de compasión hacia los demás. Y es esa tristeza la que nos permite ser más empáticos. Fíjate qué Vale. cosa. La tristeza nos lleva a un punto de vulnerabilidad que te permite conectar mejor con el otro. Y es ese don que tenemos de conectar con el Cristo pobre que vemos en el hermano. Y es esa parte más espiritual y más vulnerable de nuestro ser. La fe nos enseña que la tristeza puede ser transformada por Dios en consuelo, en comprensión más profunda de nuestro propósito espiritual. Y es que es importante salir de esos estados de alegría o de euforia al Señor nos regala como don para poder vivir la tristeza desde un enfoque de ver al otro con los ojos de amor. Porque es en ese estado de vulnerabilidad donde verdaderamente podemos conectar. Y mira que puede ser tan contradictorio, o sea, que tengo que estar triste. Mira qué cosa. Ujú. No es que necesariamente tienes que estar triste, pero esa emoción te invita a este estado de vulnerabilidad y te ayuda a conectar. O sea, es para que veamos cómo todas las emociones juegan un papel sumamente importante, no solamente en la vida cotidiana, sino sobre todo en nuestra vida de fe. Cómo yo soy empática con el hermano en necesidad, que me da tanta tristeza que tiene esta situación, y eso me lleva a mí a conectar directamente hasta sentir su dolor. ¿Verdad? Quizás no lo vamos a sentir a la magnitud que lo está sintiendo el hermano, pero sin duda alguna nos invita a ser compasivos y misericordiosos con el otro. Igual cuando estamos experimentando nosotros una situación particular, alguna pérdida o alguna situación que nos provoque tristeza, también nos volvemos mucho más sensibles y vulnerables. Y esto muchas veces nos invita a acercarnos más a Dios. Y a veces señalamos que siempre vamos a Dios cuando estamos tristes, cuando estamos en necesidad. Pues gloria a Dios por eso, porque Ujú. vamos. Ajá, Esto me trae dos comentarios y una pregunta. Así que dale. empiezo con Sí. los dos comentarios. Primero, no sé si también fue en esta exhortación apostólica o si fue en otro documento, sé que lo leí del Papa Francisco, donde él en uno de sus puntos decía, nosotros sabemos llorar con la sociedad, o sea, sabemos llorar con cada situación que ocurre, porque si no, pues entonces nos volvemos indiferentes ante esa realidad. Entonces, pues hasta cierto punto es lo que dices, la empatía, la compasión, el que si, por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, Ucrania y Siria, cuando empezaron la situación de las guerras y todo, todos los posts, todos los stories alrededor del tema y hasta cierto punto era compartir esa empatía o esa tristeza por lo que estaban pasando nuestros hermanos en Ucrania. Así que, en definitivo, esa emoción nos lleva a contemplar incluso la tristeza que está pasando X o Y persona desconocida, porque no es que nosotros conocemos a gente de allá, bueno, por lo menos yo no conozco gente de allá. Así que ese es el primer comentario. El segundo es entonces la razón de ser o por, no tanto la razón de ser, sino más bien, bueno, no sé cómo definirlo, pero en Semana Santa, cuando básicamente vamos a esos Vía Crucis vivientes, y lo digo porque pues en mi parroquia he desarrollado algunos, cómo la gente llora sabiendo cómo va a terminar la historia, que Jesucristo va a resucitar y toda la cuestión, pero la gente literalmente llora en el momento de la crucifixión cuando se están dando estas dramatizaciones y lloran al momento de ver todo el proceso de la pasión. Entonces, pues, aunque nosotros sepamos la historia, aunque nosotros sepamos cómo va a terminar todo, pero esa tristeza que hay en el ambiente en Semana Santa, pues como que
nos impulsa incluso a mirar a Jesucristo. Así que no sé si quieras comentar algo sobre estos dos aspectos y luego te hago la pregunta. Sí, qué bueno que traes ese ejemplo porque precisamente cuando hablaba decía, es verdad, uno en el ambiente hasta lo siente. Es bien particular cómo incluso ese Viernes Santo es un día que se siente completamente distinto e influye directamente en nuestras emociones. Sí. O sea, reconociendo el día que estamos viviendo. Y yo creo que esto de que la gente aún sabiendo, como quien dice, el outcome de todo, llore, porque nuestra humanidad nunca va a entender ese sacrificio. Así que nos sentimos tan y tan pequeños que ahí llega esa vulnerabilidad y ese sentido de tristeza del que hablábamos, que conectamos directamente con esa situación, con esa realidad de vida y con esa realidad de fe. Así que eso es ¿verdad? Lo que nos invita a nosotros a sentirnos de esa manera y de cierta forma dirige un poco esa espiritualidad y ese día en particular, ¿verdad? En ese acontecimiento. Y ya desde un aspecto a lo mejor un poquito fuera de lo espiritual, no sé si hay un discurso, y me dices si estás de acuerdo o no, directo o indirecto, pequeño o muy ruidoso, de que no está permitido sentirse triste en estos días, o sea, llorar en estos días, el hecho de que empodérate, o sea, seca tus lágrimas. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. No me voy tanto por esa línea, pero es una frase que pegó mucho. Y bueno, pues sí, pero también hay que darse espacio de sentir. Claro, yo creo que ese discurso de no llorar y de reprimir las emociones en general es un discurso yo creo que más fuerte en la generación de nuestros papás. Ya. Estamos hablando un poco más de la generación de los baby boomers y un poco, ¿verdad? Los que ahora actualmente tendrán sus 50 y pico, 60 y pico de años. Aún en los de 40 y pico, pues también vemos ese discurso un poco más, particularmente con el aspecto de la mujer, como hablabas del ejemplo. Yo creo que Perdón, nosotras... Shakira. Y realmente fue que se me ocurrió. Perdón, Shakira, que realmente se me ocurrió ahora que dije, pero si ella incluso tiene esta frase súper pegada. Que por un Sí, lado lo entiendo, porque es como claro. que hay que levantarse, hay que empoderarse, hay que seguir, pero también hay que darse espacio de sentir. Yo creo que esa es una de las recomendaciones que yo más doy en el aspecto clínico, el permitirse sentir. Y ese discurso nos fue acompañando por muchos años, incluso, ¿sabes? Nuestras generaciones pasadas era como que no podías demostrar tu emoción en lo absoluto, o sea, te tenías que tragar todo, te tenías que comer eso, porque era que sí. Y sin duda alguna, en algunos hogares aún nuestros, quizás, no, ¿verdad? Quizás usted el que nos está escuchando puede reflexionar acerca de eso también. Quizás nos reprimían, pero más que la mujer, el hombre. Esta figura de que el hombre tiene que mantenerse en un estado de tranquilidad, serenidad y mantenerse al margen y no demostrar en lo absoluto ni así de vulnerabilidad ni un poquito. Yo creo que eso ha ido cambiando con el tiempo y creo que lo mencioné en uno de los podcasts anteriores, que algo bonito que tenía nuestra generación es que empezaba a reconocer que trabajar las emociones era bien importante y que ya el tema de la salud mental no era tan tabú, ¿verdad? Ya vemos en las redes sociales miles de páginas compartiendo información sobre las emociones, incluso han salido artículos buenísimos relacionados a esto mismo, la película, la fe, cómo manejar las emociones independientemente de la generación en la que estemos. Independientemente si es mujer o hombre, ¿verdad? Es traerlo a colación de la importancia de manifestar la emoción, pero hay que manifestarla reguladamente. Exactamente. Hay que mostrarlo de una forma que sea plena, que traiga el bienestar, ¿verdad? Siempre y cuando sea para el bienestar de cada una de las personas. Así que sin duda ha habido un discurso por décadas que se puede considerar de muchas formas, ¿verdad? Quizás familias bien estrictas, donde el abuelo era el que decía que no se lloraba, el papá. De repente tenemos esta generación que dice, espérate, pero es que me estoy dando cuenta que reprimirlo me está haciendo daño. Y están ahí para expresarlo, están ahí para manifestarlo, para regularlo y para ventilarlo. Dos cosas. Yo soy la primera que canto la canción, por si acaso, me encanta. Y dos, nosotros estamos hablando de llorar como una expresión de tristeza, pero también hay otros tipos de expresiones de tristeza, ¿no? Sí, No en el caso mío, yo me voy a poner de ejemplo, yo lloro de coraje. Ok. Cuando yo lloro, la manifestación de llorar, que es más bien una reacción fisiológica, cambiar el sistema, es de coraje. Con los años yo identifiqué que yo lloro por la impotencia de no responder de la misma manera. Ok. Yo lloro porque yo sé que si yo respondo a eso que ocurrió
que me causa coraje, yo sé que yo no voy a responder agresivamente, yo no voy a insultar a las personas, yo no voy a agredir a nadie, como yo sé que yo no voy a hacer eso porque no es la manera adecuada de regular el coraje, pues mi sistema automáticamente busca una forma alterna de manifestar el coraje y es llorando. Sin duda alguna, fisiológicamente hablando, llorar es una respuesta, pero fisiológicamente también el hombre y la mujer es muy distinto. Oh, ok. La mujer tiende más al llanto y a expresarse verbalmente con el coraje. Y ahí, ¿verdad? Podríamos hablar tantísimo de eso, porque la mujer tiene un canal de comunicación más amplio fisiológicamente hablando que el hombre en el cerebro. O sea, no es que el hombre no quiera hablar, es que su canal es más pequeño. Y podemos Ok. hablar de eso otro día. Sin embargo, el hombre lo manifiesta más con físico. Y por eso tendemos a pensar que el hombre es más agresivo, pero es que esa es su naturaleza. No justifica que va a ser agresivo. Vamos, Ujú. yo creo que esa aclaración, pero naturalmente está así, dispuesto de esa forma. Sin embargo, sabemos que tanto la mujer como el hombre tienen herramientas y alternativas para regular, en este caso, ya sea la tristeza, el coraje, la alegría, de una forma controlada, de una forma que crea un bienestar y un balance. Es posible. Así que definitivamente, pues uno tiene que entender cómo funciona su sistema. En el caso Ujú. mío, coraje, no lloro. De tristeza, quizás no lloro, quizás estoy más calladita. Sí, que ¿Ves? reaccionamos de manera distinta. Qué interesante eso que mencionas. Y ya que hablaste del coraje, no sé si es lo mismo que ira. Dime tú. Sí, va por ahí, eso mismo. La pasa es que la ira es el concepto, yo creo que más como palabra más fina, por decirle Ok. así, pero es el coraje mismo, ¿no? Que ya representa este impulso emocional. Ya el coraje se manifiesta fisiológicamente con alteración en el ritmo cardíaco, sudoración, sentimos las orejas calientes y rojas, por eso es que el personaje es rojo en la película. No es pura casualidad, es una manifestación, la gente se pone colorada, como decimos nosotros acá, Ujú. le sube la presión, empieza a sudar, ¿no? Y es este impulso emocional intenso. Pero claro, esto, hablando desde la perspectiva de la fe, que fue lo que compartimos ahorita, este coraje puede ser redirigido hacia algo que nosotros entendemos que pueda estar jugando con la justicia o la defensa de la verdad. ¿Que un cristiano puede tener coraje? Sí, señores, un cristiano puede tener coraje. Qué bueno que lo Porque esto, digas. sí, un cristiano, y de hecho, en muchos de los discursos, incluso del Papa Francisco, o sea, tengan el coraje de hacer las cosas como hay que hacerlas, de anunciar, pero de denunciar. Es Ujú. ese el coraje que se nos invita a vivir, un coraje que va alineado a la justicia y a la verdad. En la fe católica, ¿verdad? La ira se puede ver como quizás esa llamada de atención o esa banderita roja, por darle más sentido y más color, para abordar esas injusticias que vive el mundo y para defender esos valores del Evangelio. Y lo vemos claramente en la vida de Jesús. Lo vemos claramente, un ejemplo concreto en la vida de Jesús es cuando Jesús va al templo y ve cómo convierten ese templo en un mercado. Sí. Esta es la casa de Dios. Y él en ese momento asumió su emoción y tuvo ese impulso de coraje, que si tiró la mesa, que si abrió la jaula de las palomas. No sabemos cómo pasó concretamente, pero sabemos que algo así sucedió. Ujú. Tuvo esa canalización de su emoción de una forma que para nosotros hoy día era como que eso no es lo más cristiano. Sin embargo, ¿qué nos deja saber? Que es una manifestación ante la injusticia y que no necesariamente nosotros tenemos que ir ahora a tirar puertas, a romper cristales, no es eso. Porque entendemos que hay maneras de manifestar el Claro. coraje de más responsable. Pero sin duda alguna tenemos un ejemplo concreto de que hay que defender la verdad y que hay que defender el evangelio con ese coraje que humanamente está dado para algo. Y un cristiano sí puede tener coraje, o sea, lo repito porque a veces pensamos que tenemos que andar de mano así como si estuviéramos rezando y no mirar para el lado y seguir por ahí porque la santidad, claro, pero es que eso también nos lleva a defender nuestra Ujú. santidad y la de los demás. Es ese ejemplo, ¿no? Así que vemos la ira también como esa manifestación importante y hay que vivirlo de una forma regulada, vivirlo de una forma adecuada, siempre y cuando sea, ¿verdad? Con esa defensa de la verdad y sobre todo, ¿verdad? Desde el aspecto espiritual, desde el Evangelio. Desde un aspecto quizás más emocional, si nosotros entendemos que se nos hace difícil manejar el coraje, mire, buscar ayuda hoy día es mucho mejor, es mucho más Ujú. accesible y seamos responsables con eso. Si entendemos que nosotros tenemos un problema serio de manejar el coraje, hay varias formas de trabajarlo y yo creo que esa es la emoción, yo creo que más difícil de trabajar humanamente hablando. Así que nos invite a reflexionar y ver hasta dónde nos puede llevar esa emoción y que podamos ser responsables con ella cuando la experimentemos.
Yo pienso en la situación que estamos viviendo como país debido a la situación energética sobre, ¿verdad? En este caso, pues Luma, que es la compañía, el monopolio, si lo podemos decir de cierta manera, que tiene pues lo que es la energía y demás en Puerto Rico, pero pienso en el coraje colectivo, en la ira colectiva por las situaciones que están pasando con la luz, porque pensamos desde un aspecto empático de tantos hermanos que a lo mejor están encamados, que a lo mejor están enfermos, dependen de la luz y lamentablemente pues su vida se está viendo en juego o han tenido que hacer unas adaptaciones más allá de lo que a lo mejor ellos han podido para poder subsistir ante esta situación de energía. Entonces, después que pasa toda esta situación, o que está pasando todavía, dicen van a aumentar la factura de la luz, pues más coraje le da a la gente. Entonces, pues, qué interesante el hecho de que sí, corajes individuales del día a día, pero también a nivel colectivo. Esto también me recuerda a la marcha cuando sacamos a nuestro ex gobernador. Así que también fue un coraje, una ira colectiva y cómo hasta cierto punto nos puede unir la Ujú. ira y el coraje. Eso es así, eso también me la influye muchísimo en las masas. Cuando hablamos de aspectos más sociales, las emociones influyen en contextos desde este tipo de realidad como la que vivimos en el 2019 hasta lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la luz, ¿verdad? Yo creo que Ujú. es bien importante que entendamos que las emociones deben estar presentes y del poder que tienen las emociones en lo que es Exactamente. el mundo social. Así que seamos responsables con nuestras emociones y que aprendamos a utilizarlas de una manera efectiva nos puede llevar a resultados que sean de bienestar para todos. No solamente un interés personal, en caso de situaciones más personales e individuales, sino también de un colectivo. Se lo estamos viendo ya a Exactamente. otro nivel. Y pues para ir cerrando con las emociones, nos quedan dos. Nos queda el asco o el disgusto y Uy, nos queda el miedo. el fuchi. El, ahí vemos variedad, ¿verdad? Porque lo que le puede dar disgusto a alguien, quizás a otro no, y así sucesivamente. En la película me parece bien curioso cómo lo proyecta con esta chica de verde, que todo es como un bla. Ella, todo es como que esto no, esto sí. Y a menudo, si lo vemos desde el aspecto espiritual, este disgusto pudiera estar asociado a proteger esa santidad y esa pureza. Es como que, ahí no, ¿te fijas? Cómo Ya. puede jugar de una forma más espiritual esa santidad interior de nuestra fe. Y este personaje nos puede recordar a nosotros la importancia de discernir entre lo bueno y lo que no es bueno, lo que puede perjudicar nuestro crecimiento espiritual y moral. Fíjate que yo no lo había visto de esta forma hasta que me puse a leer y a indagar un poco más sobre la emoción per se. Y yo digo, bueno, pero es que en definitiva el disgusto me dice, yo sé que esto a mí me va a hacer daño y va a afectarme y me va a hacer sentir como que diferente, Ujú. así que ¿verdad? Voy y recurro a responder a esa emoción de una forma de protección, que era lo Ujú. que decía al principio. Las emociones van con el objetivo de proteger la especie desde un aspecto más científico, pero sin duda alguna, el Señor hace todo tan perfecto que nos da esta capacidad y este raciocinio y este discernimiento de decir, ¿sabes qué? No solamente me protege la especie en sí, sino que protege mi vida espiritual, protege mi alma. Así que el disgusto pues nos ayuda a discernir entre lo que nos protege y nos cuida y lo que nos mantiene puros y santos versus aquello que no puede ser, ¿verdad?, perjudicial para nuestra vida, sobre todo nuestra vida de fe. Y por último, tenemos el Cuéntame. miedo, Edna. Lo dejamos El en la miedo, gaveta, dicen por ahí. Eso es real. mira, yo he escuchado muchas cosas sobre el miedo, incluso yo he llegado a pensar que en muchos momentos el miedo es como esa alarma, ¿verdad? Como ese nivel de alarma, decir, hey, aquí sí, aquí no, que también de Ujú. alguna manera nos pudiese proteger de algo, pero sin duda en ocasiones yo digo, a veces el miedo en ciertas circunstancias no nos protege de nada, porque a veces yo digo, bueno, hazlo aunque tengas miedo, ¿verdad? Siempre y Claro. cuando sea algo que represente un bienestar a largo plazo para nuestra vida, como puede ser comenzar un nuevo trabajo, como puede ser estudiar, etcétera. Pues mira, el miedo representa la necesidad de confianza en la providencia de Dios y la protección en Dios. Muchas veces a nosotros nos cuesta abandonarnos en los brazos del Señor, porque tenemos miedo. Claro. ¿Miedo a qué?
a lo que no conocemos. El miedo es siempre arraigado a lo desconocido. En nuestra fe, el miedo puede ser una invitación a confiar en su misericordia y abandonarnos a su voluntad. Entonces, incluso en ese tiempo de incertidumbre o momentos de desierto, como a veces le llamamos, a veces hay personas que le llaman momentos de prueba, ¿verdad? Ujú. Y pues aún con miedo me lanzo a los brazos del Señor. Y es ahí donde podemos ver esa emoción reflejada en la vida de fe particularmente. Ya en la cotidianidad, bueno, pues ya puede estar relacionado a algún proyecto que siempre he querido lanzar y no me atrevo. Ujú. La decisión de si optar vocacionalmente por esta vida o por esta también puede causar miedo. Así que tenemos el miedo presente no como un impedimento o como una barrera, sino como una pausa. Yo veo el miedo como una pausa. ¿Por qué tienes miedo? Vamos a ir identificándolo y vamos desglosando esa razón de ese miedo y vamos identificando qué es lo que te mantiene ahí. Y vemos las opciones de que si en efecto tú entiendes que tú puedes aún lanzarte a ese proyecto, a esa opción vocacional, a ese nuevo trabajo, por ejemplo, aún con miedo, pues entonces ahí lo vemos como esa pausa. Yo no veo el miedo tanto como un impedimento, sino como una pausa. Esto me está invitando a que yo reflexione un poco más antes de lanzarme y veo todos los puntos a favor y en contra y entonces ejecutamos. Así yo lo veo y en la película lo vemos también como ese sentido de protegerme. No me atrevo porque me da vergüenza. Hay otras emociones envueltas en la Claro. película que no estamos mencionando aquí, pero que están asociadas y que se derivan de estas que acabamos de mencionar. Así que ahí tenemos el miedo. ¿Hasta qué Ujú. punto el miedo se convierte en ansiedad? Pues Porque me imagino mira, yo que la ansiedad, y me vas a definir ahora, ¿verdad? Pero no sé ujú, si la ansiedad es una respuesta del miedo o es el próximo nivel del miedo, o sea, porque ujú. podemos caer en esa. Sí, el miedo siempre está enfocado en algo actual y presente. Yo puedo tenerle, ¿verdad? Hay una diferencia en tenerle miedo a lo que va a pasar más adelante, que Ujú. es ese miedo que se convierte en una ansiedad con el tiempo. Ok. Para que el miedo se convierta en ansiedad, la ansiedad tiene que afectar el funcionamiento de la persona en todos los aspectos. Por ejemplo, una persona con ansiedad, pues su funcionamiento va a disminuir en términos de su autocuidado, en términos laborales de estudio, relaciones interpersonales, y se puede manifestar también de manera somática, que no es otra cosa que sentimos en nuestro cuerpo ya los espasmos, dolores de cabeza, dificultad para dormir, dificultad para comer, ¿verdad? Ya estamos hablando de un diagnóstico propiamente. Ok. El miedo no es un diagnóstico, pero si no trabajamos el miedo adecuadamente y dejamos acumular ese miedo para todo y empezamos a tener pensamientos de que esto no va a salir bien y esto va constante, ese cúmulo puede transformarse en lo que conocemos como ansiedad, que ya la ansiedad de por sí pues va a tener un efecto en el funcionamiento del ser humano en todas sus facetas, Vale. laboral, estudio, ¿verdad? Como dije anteriormente. Así que es importante que veamos el miedo, ¿verdad? Yo los invito a que cuando experimenten el miedo lo vean como una pausa y cuando experimentemos quizás vemos que el miedo no se ha convertido en esa pausa, vemos que este miedo me está paralizando y Ujú. que estoy postergando muchas cosas por este miedo, que busquemos ayuda, que busquemos dirección espiritual inicialmente y que podamos complementarla con ayuda psicológica. ¿Sabes? Ambas pueden coexistir y pueden ser de mucho beneficio para nosotros, porque como dijimos al principio, somos seres integrales. Y yo sé que voy a hacerte una pregunta en base a un tema que lo podemos desarrollar en otro episodio, pero a lo mejor si me puedes comentar algo. El discurso del miedo para que te conviertas, o sea, para que vivas la fe. Pues si no haces esto, vas para el infierno, si no haces esto, no sé, o sea, como que este discurso, si uno, el meter miedo hasta cierto punto, es conveniente, no es conveniente, ¿qué tú piensas? Mira, si yo estoy, ¿verdad? Y yo creo que el ser humano, el Señor le dio la capacidad del raciocinio para que pueda discernir. Ujú. Eso es lo primero. El discurso de miedo lo hemos escuchado a través de la historia en diferentes espacios, tanto en la iglesia como fuera de ella, en otras denominaciones cristianas, Exacto. ¿verdad? Yo creo que eso no hay ni que mencionarlo. Y reconocemos que en muchos momentos hemos sido hasta víctimas de ese discurso. Hemos estado en espacios donde, a rayo, estaré bien o estaré mal. Ujú. El ser humano, por gracia divina, el Señor nos dio la capacidad del raciocinio para discernir. Y el Señor nos dio la libertad para eso mismo. Si nosotros reconocemos que nuestro Padre del cielo, porque primero hay que tener una relación de padre e hijo,
Cuando yo reconozco que mi papá es el creador del universo y que me ama tanto y me envió a su hijo, que es Jesucristo, para amarme y para salvarme, a mí ese discurso de miedo me va a levantar una bandera. Porque yo reconozco la misericordia del Señor. Claramente reconozco unas normas, que son los mandamientos, claramente reconozco la vida de coherencia en la fe, y claramente yo reconozco lo que está bien y lo que está mal. Así que, ¿por qué yo voy a tener miedo si bajo mi conciencia yo sé que yo puedo cometer errores, pero yo sé que yo puedo regresar al Padre? Uh-huh. Yo sé que yo puedo quizás meter la pata hoy, pero mañana el abrazo del Padre me espera. ¿Por qué tengo que tener miedo? ¿Dónde está puesta mi esperanza y mi fe? Y eso influye con nuestras emociones muchísimo, porque incluso yo lo voy a traer como un ejemplo. Muchos de los jóvenes con los que yo he llegado a trabajar en pastoral juvenil, en la comisión diocesana, le temen, por ejemplo, al sacramento de la confesión por eso. Y eso es un tema que puede salir, porque reconociendo aún que esa es la solución, el miedo de tener que verbalizar cualquier cosa que ellos entiendan que haya ofendido al Señor, crea una ansiedad y un miedo. Sí. Fíjate qué cosa. Y es porque muchas veces ven representado a un Dios quizás lejano, a un Dios más del Antiguo Testamento, porque eso también hay que saber discernirlo. Y muchas veces olvidan ese momento de la redención donde el velo se rasgó en dos luego de que Jesús muere y que se abre ese espacio al cielo para todos nosotros. Claro, eso es una experiencia bien individual. Para yo poder pensar de esta manera ahora, yo tuve que caminar mucho y recibir 20 cantazos y 20 bofetadas, ni crean. Claro, y el acompañamiento. El acompañamiento de otros amigos de mi edad, incluso, donde hemos podido hablar de esto con una libertad increíble. Así que este discurso de miedo te invite a pausar y a decir, espérate, quizás yo puedo mejorar algo de mí, pero que no sea lo que defina. Tenemos siempre la esperanza de regresar a los brazos del Padre si estamos en una situación particular, pero si no, ¿por qué temer? Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, sabemos los mandamientos que el Señor nos ha enviado. Que la emoción en ese momento que me pueda provocar ese discurso me lleve al discernimiento y a acoger aquello que yo sé que viene del Señor, porque muchas veces nosotros humanamente cometemos muchos errores hablando. Incluso en este podcast yo pude haber dicho algo que quizás no fue lo más responsable y yo tengo que asumir esa responsabilidad. Pues lo mismo pasa con aquellos que se paran al frente a dar un tema, con nuestros amados sacerdotes, religiosas que puedan decir algo y de repente como que no sentí que era como que adecuado, como que fue muy duro, y hay veces hay que escuchar eso. No estoy diciendo que ahora vamos con el discurso blandito de no. Yo entiendo muy bien que hay momentos en los que es necesario decir las cosas como son. Yo soy una que me paso siempre diciendo las cosas así, pero también nosotros tenemos esa capacidad de discernir. Y esos discursos de miedo, acogerlos y discernirlos como cualquier otra palabra que se nos brinda a través del tema, ¿verdad?, espiritual, en una homilía, en un retiro, etc. Así que esa capacidad de discernir sea lo que nos ayude a nosotros a canalizar esas emociones adecuadamente y nos invite a siempre regresar al Padre con esperanza, a no verlo como un Padre lejano, sino verlo como esa fuente de misericordia. Definitivamente. Y decirles de que el discernimiento es un don del Espíritu Santo, así que si de pronto pues nos sentimos así como que es que yo no tengo esa capacidad o es que me falta, pues mira, nos toca pedirle al Espíritu Santo ese don para poder seguir caminando y así discernir en la vida. Cuéntame, ¿qué más, Cristal? Pues mira, ya queda un poco reflexionar sobre lo que hemos hablado, ¿no? El papel de las emociones en la vida espiritual. Vemos que sí tiene una influencia directa, vemos que es importante lo que acabas de mencionar, el discernimiento de las emociones. Es importante que nosotros aprendamos a discernir entre emociones saludables, ¿verdad? Que son aquellas que aprendemos a manejar y que estas emociones no se conviertan en emociones destructivas, ¿verdad? Y cuando nosotros sentimos que nuestras emociones se están apoderando de nuestro ser, que no tengamos miedo en buscar ayuda. También reconocer las emociones como son. Por ejemplo, el dolor y la tristeza puede ayudarnos a nosotros a encaminarnos a esta vía de sanación, ¿verdad? Quizás desde un aspecto más espiritual y emocional. Reflexionar sobre cómo esta tristeza o este dolor que yo puedo estar experimentando hoy pueden ser oportunidades para unirnos profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo esto nos puede llevar a un crecimiento personal, ¿verdad?, y espiritual. Así que vemos cómo las emociones pueden invitarnos a llegar siempre al Padre. De misma manera, experimentar la alegría desde una forma, ¿verdad?, desde la gratitud. Es cómo vemos la alegría y la gratitud como expresiones de la presencia de nuestro Señor en nuestra vida. Que esa alegría que se nos note cuando las personas nos vean digan, ahí vive Jesús. A eso es lo que nos invita, ¿no? La importancia de la empatía que hablábamos ahorita y de la compasión cuando experimentamos la tristeza, por ejemplo. Esa empatía y esa compasión, cómo esto nos puede invitar
a tener una experiencia de vida de fe auténtica, más cercana al otro, menos yo y más de los demás, ¿verdad? A veces decimos que está más en el dar que en el recibir, y en ese momento en que nos damos cuenta cómo nuestras emociones nos pueden ayudar a nutrir esa espiritualidad. La ira y el perdón, vamos a estar asociando, ¿verdad?, las emociones con estas acciones concretas de nuestra vida de fe. Analizar cómo la ira puede ser una emoción natural, como mencionamos, pero también puede ser peligrosa. Podemos, a través del coraje, herir a alguien. Pero entonces tenemos el perdón como nuestra herramienta para subsanar ese momento que tuve de ira y que no aprendí a manejar, como una respuesta cristiana a medios de conflicto. Tenemos el miedo y la herramienta que es la confianza en Dios, que era lo que mencionábamos ahorita. Discutir cómo enfrentar el miedo con la confianza en la providencia del Señor, y lo podemos ver en la película reflejado en muchos momentos. Cómo superar sus propios miedos los lleva a subsanar esa etapa de vida. Y poder integrar lo que es la razón con la emoción, que ahí es donde a veces se nos va la cosa. Nos vamos por la emoción y nunca pensamos en que herimos, nunca pensamos en el bienestar del otro o en mi propio bienestar, incluso porque perdí el control. Así que reflexionar sobre cómo desde nuestra fe podemos integrar la razón de una forma saludable y la emoción de la misma manera. Así que vemos una visión integral de la persona humana con estas experiencias. No sé qué te parece, Edna, esta integración. No, súper, me parece brutal. Y mientras estabas hablando, estaba pensando, pues entonces, al final del día, la emoción siempre nos debe de mover, porque si nos estancamos en ella o en alguna de ellas, pues no evolucionamos como seres humanos, pensaría yo. Eso es así. Aún en la alegría, que uno pensaría, bueno, pues me estanco en la alegría, pero es que también tienes que sentir las otras emociones porque es parte de la diversidad del ser humano. Es importante que aprendamos a, como decimos ahí, no estirar el chicle. No queremos estar todo el tiempo alegres, no queremos estar todo el tiempo tristes. Las emociones tienen un tiempo para nosotros que sirvan de experimentarlo en el momento. Ya alargarlo sería, ¿verdad?, provocar otras situaciones que incluso podrían incurrir en condiciones de salud mental. Y a veces no necesariamente tiene que ver porque uno elige estar así. Hay veces que sí, pero no necesariamente. Hay unas desregulaciones en el estado de ánimo y unas implicaciones fisiológicas que pudiesen llevar a eso. Y eso es lo que tenemos que velar, ¿verdad? Que esta manifestación de las emociones sea lo suficientemente saludable y que podamos vivirlas como son. Y esas son parte de las recomendaciones finales que tengo para todos los que nos escuchan. Cuéntanos. Cuando experimentemos estas emociones, miren, permítase sentir la emoción. Date permiso de sentir la emoción. Ese es el primer paso. Permitirse sentirlo. Me siento triste, valídate. Y si alguien se siente triste o alguien se siente enojado, valida la emoción. Voy a traer algo aquí. Discúlpame, Cristal, porque me acordé del personaje de la vergüenza dentro de la película. Pero es el hecho también de que a lo mejor en las situaciones, pues no tanto de alegría, pero sí de tristeza, de ira, de coraje, pues que uno puede caer en esta de decir, yo lloro después o yo reacciono después. O sea, como que postergar porque estoy al frente de la gente y no quiero, me da vergüenza o pienso que este no es el momento. Y eso pensaría yo que no es tan saludable, ¿verdad? No, yo creo que si el cuerpo te está pidiendo que llores, es porque el cuerpo necesita llorar. El cuerpo no envía ninguna señal fisiológica que no necesite, ¿verdad? Y reprimir la emoción en el momento puede ser una situación que pueda repercutir en algo negativo más adelante, ¿sabes? No queremos que si yo tengo la ganas de llorar ahora porque lo que me está provocando el llanto está ahí, pues mira, déjame llorar, porque si lo reprimo se puede afectarme emocionalmente. Hay veces que reprimimos mucho la emoción y somatizamos. Somatizamos no es otra cosa que se me trepa el mono, que eso significa que me da un espasmo, porque aguanté tanto. O empiezo entonces con dolores de cabeza. Mucha gente que cuando está en estrés o niveles altos de ansiedad, que puede ser mucho miedo o mucho coraje, pues me da dolor de cabeza o se me sube la presión. Estas cosas ya más fisiológicas, estos aspectos fisiológicos que pudiesen afectar nuestra salud. Entonces no queremos reprimir la emoción porque a largo plazo se puede convertir en un problema de salud también. Así que mucho cuidado con eso y qué bueno que lo traes para que todos los que nos escuchan sepan que es importante. Si yo tengo ganas de llorar ahora. Si lo que yo tengo ganas es de gritar, porque esa es mi forma de ventilar, mira, pues cierra las puertas de tu carro y gritas ahí dentro. Exacto. No molestas a nadie, gritaste, no lastimaste a nadie, botaste el impulso, ya es regular. Respirar profundo y continuar, ¿verdad?, manifestando la emoción, regulándola, sintiéndola, validándola, pero de una forma saludable. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, bien básico, bien concreto.
Pero para poder validarlo tenemos que darle nombre. Ese es el segundo paso. Una vez tú te permites sentir la emoción, ¿qué es lo que estás sintiendo? Y tengo una recomendación para todos los que me escuchan aquí. Si usted no sabe lo que usted está sintiendo, tiene una confusión entre si es, no sé si es coraje, si es decepción, de dónde viene esa raíz de la emoción, esto es bien fácil. Usted va a entrar a Mr. Google y usted va a buscar rueda de emociones. Eso está accesible para todo el mundo. Y en esa rueda de emociones usted va a ver que están las emociones básicas y primarias y que cada una se desglosan en sentimientos particulares, como por ejemplo la frustración, la decepción, la melancolía. Todas estas otras palabras que utilizamos para nosotros describir un estado de ánimo están en esa rueda de emoción. Y eso le va a ayudar muchísimo a identificar qué es lo que usted está sintiendo propiamente ahí y cuál es la emoción que se está viendo reflejada, ¿verdad? Principalmente en ese momento. Voy para allá. Eso me llama la atención. No sabía que existía eso, de verdad. La rueda de emociones, claro que sí. Luego, identificar qué es lo que nos provoca esa emoción. ¿Qué detonante fue lo que provocó el que yo me sintiera de esta forma? ¿Para qué? Para que en otros momentos nosotros podamos decir, ah, ya yo sé que esto provoca en mí esta emoción. Pues déjame ver cómo lo puedo trabajar y cómo lo puedo enfrentar de una forma más adecuada la próxima vez o qué herramientas podría utilizar para enfrentarlo. Eh, Identificar qué nos ayuda a regular las emociones, ¿verdad? Hay muchas personas que utilizan stress balls, que son estas bolitas de manipulativas, hay personas que utilizan la respiración profunda o la respiración muscular progresiva, que es para relajar el cuerpo, hay gente que le gusta correr, corren y ellos van ahí canalizando sus emociones, hacer ejercicio, escuchar música, limpiar la casa, todo este tipo de cosas, ¿no? Que sean cosas que sean beneficiosas, ¿verdad? Siempre y cuando sean acciones que no nos vayan a afectar y no sean disruptivos para nosotros ni para los demás. Y por último, y yo diría que esto es indispensable, independientemente usted sepa manejar o no las emociones bien, busque ayuda psicológica si es necesario. Busque un acompañante espiritual que pueda estar con usted y decirle, fíjate, yo he notado que cuando ocurre esto, tú te pones de esta forma, que quizás te pueda ampliar la vista de cómo uno reacciona y buscar ayuda psicológica definitivamente nos ayuda mucho a aprender a verlo desde un aspecto más amplio y hacernos responsables afectivamente y emocionalmente de cómo nosotros podemos reaccionar. Así que esas son mis recomendaciones, Edna, para poder entender esto un poco más de las emociones. Ay, no, esto está brutal. De verdad que este tema me encanta y creo que es muy necesario hablarlo. Así que, quién sabe si más adelante pues compartimos más episodios relacionados al tema de las emociones o puntos específicos, temas específicos de acuerdo a este tema de las emociones y desde el aspecto psicoemocional. Yo, mientras hablas, pienso en Jesucristo, que lo mismo lloró, lo mismo pasó coraje, lo mismo estuvo feliz. Así que es un punto de referencia que a lo mejor nosotros decimos, sí, es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en su humanidad, en esa parte de verdadero hombre, pues también pasó por todas estas emociones. De igual modo, pues pienso en María, a lo mejor pues cuando recibió al ángel Gabriel, esa sorpresa, la muerte de su hijo, esa tristeza, el coraje que a lo mejor pudo haber sentido en algún momento dado, la preocupación cuando se le pierde el hijo. O sea, uno piensa en toda esta gama de emociones en Jesucristo, en María y también en los santos, como mencionaste en un principio. Así que hasta cierto punto, pues eso nos ayuda a decir, mira, ellos son como yo. Ellos son como yo. Así que me refiero más a los santos, ¿verdad? No es que yo soy Jesucristo ni nada por el estilo, aunque estamos llamados a vivir santamente como Jesús nos los invita. Muchas gracias, Cristal, por este tema. Gracias a ti por la oportunidad y espero que a todos los que nos escuchen, ¿verdad? Que nos dejen los comentarios, que nos digan qué piensan, cómo ha sido su experiencia con las emociones para continuar caminando juntos y acompañándonos. Y eso que dice identificar, espérate, yo creo que aquí fue identificar que te ayuda a regularla adecuadamente, que dijiste de las bolitas estas de estrés y todo. Pues mira, esa es la pregunta que yo voy a hacer en los stories de Instagram en Mochila Católica. Así que si de casualidad tienes algo que te ayuda, pues mira, necesito que lo escribas, porque posiblemente pues tu método puede servirle a otras personas. O sea, a lo mejor tú digas, pues Enna, respirar 4 veces profundamente. Pues mira, así escríbelo y yo lo voy a compartir para que otras personas lo lean y posiblemente si pasan por alguna situación, pues puedan aprovechar esa técnica, por ejemplo. Porque ciertamente pues habrá muchas técnicas, ¿verdad, Cristal?
Eso es así, hay diversas técnicas y uno va descubriendo la verdad. En el caso mío, con cada paciente que llega es diferente y también depende de la etapa en la que nos encontramos de vida. Así Vale. que usted puede quizás compartir por ahí sus herramientas y nos da ideas a nosotros de cómo podemos manejar las nuestras también. Exactamente. Así que ya saben, pueden ir directamente a los stories de Mochila Católica a compartirnos pues esa herramienta que bien te ha funcionado. Sabes que nos puedes conseguir tanto en Spotify, en YouTube. Estamos así como Travesía, acompañando al joven adulto. Por favor, suscríbete si estás en YouTube, dale a la campanita y si estás en Spotify, pues dale follow. Follow, ¿verdad? ¿Es que se le dice? Sí, follow. Sí. Y yo de momento se me fue el inglés. Así que, por favor, pues mira, únete para que así tan pronto subamos un episodio, pues mira, lo recibas rapidito. También estamos disponibles en nuestras redes sociales, tanto en Facebook y en Instagram como Mochila Católica. Y tenemos nuestra tiendita de Mochila Católica que mira, no deje de pasar por allí. Bueno, pues ya, hasta aquí este episodio. Cristal, nuevamente, Sí. gracias. Gracias a todos los que nos escuchan y gracias por el espacio. Bendiciones. Hasta la próxima.